Bienvenidos al lado oscuro. Hoy les traigo un listado de películas de terror de los años 30. Si bien este no es un top, las películas de esta lista son consideradas clásicos del terror de la época. Espero que sea de su agrado. 9 películas de terror de los años 30 recomendadas. 9. The Black Cat. The Black Cat, conocida en español como Satanás, es una película de terror estadounidense de 1934, dirigida por Edgar Ulmer. La película cuenta con las icónicas actuaciones de Boris Karloff y Bela Lugosi. Inspirada libremente en el relato de Edgar Allan Poe, la trama sigue a una pareja estadounidense, el novelista de misterio Peter Allison y su nueva esposa Joan, los cuales en su luna de miel, tras un accidente automovilístico en Hungría, se refugian en la casa de Paul Sig, un arquitecto enigmático con oscuros secretos. Pronto descubren que su anfitrión practica rituales satánicos. El doctor Verdegast, un psiquiatra húngaro que conocieron en su viaje al tren, tiene una cuenta pendiente con Paul Sig, del cual busca vengarse. La pareja queda atrapada en el enfrentamiento entre ambos hombres, mientras la tensión y el horror aumentan hasta un desenlace perturbador. The Black Cat es una joya cinematográfica que se distingue por su atmósfera oscura y perturbadora, así como por la tensa relación entre Karloff y Lugosi, quienes entregan interpretaciones inolvidables. El diseño de producción, inspirado en el estilo Art Deco y la temática oculta de la guerra y la venganza, la convierte en una película típica y atrevida para su tiempo. Recomiendo The Black Cat a los fanáticos del cine de terror clásico y a aquellos interesados en ver el enfrentamiento entre dos leyendas del género de terror. Si disfrutas de historias macabras con un trasfondo psicológico, The Black Cat es una obra imprescindible. 8. The Black Room. The Black Room, conocida en español como Horror en el Cuarto Negro, es una película de terror estadounidense de 1935, dirigida por Roy William Neill, protagonizada por Boris Karloff, en un doble papel como los hermanos Anton y Gregor de Bergman. Esta película ofrece una intrigante combinación de horror psicológico y suspenso. La historia se sitúa en un castillo tirolés de finales del siglo XVII y sigue a los hermanos gemelos Anton y Gregor de Bergman, herederos de una profecía que predice que el bondadoso Anton será asesinado por su malvado hermano Gregor en la habitación negra del castillo familiar. Luego de muchos años, tras la desaparición de varios aldeanos y la tiranía de Gregor como varón, Anton regresa al castillo para enfrentar a su hermano, con el destino y la profecía amenazando con cumplirse de la manera más siniestra. The Black Room es una excelente muestra del talento de Karloff, quien logra diferenciar con maestría a los dos hermanos, dotando a cada uno de personalidades opuestas y convincentes. La atmósfera sombría y opresiva del castillo, sumada al uso de la profecía y el engaño, crea una tensión constante hasta el final. Aunque no tan popular como otros filmes de Karloff, esta película destaca por su ambientación oscura. Recomiendo The Black Room a quienes disfrutan de las historias góticas llenas de intriga y giros sorprendentes. Es una excelente opción para los fanáticos de Karloff y el cine de terror clásico, que buscan algo más allá de los motos tradicionales. 7. The Raven. The Raven, en español conocida como El Cuervo, es una película de terror estadounidense de 1935, dirigida por Lew Landers, protagonizada por Bela Lugosi y Boris Karloff. La película toma elementos del famoso poema de Edgar Allan Poe, pero su enfoque está más en la obsesión, la locura y la venganza. La trama sigue al Dr. Bolling, un cirujano brillante pero perturbado, obsesionado con las obras de Edgar Allan Poe. Cuando es llamado para salvar la vida de Jean Thatcher, una joven bailarina, se enamora de ella. Sin embargo, su amor no es correspondido, lo que lleva a Bolling a urdir un macabro plan inspirado en los métodos de tortura descritos en los escritos de Poe. Para llevar a cabo su venganza, manipula al fugitivo Edmund Bateman, a quien desfigura para que le ayude en sus sádicos propósitos. The Raven es una película oscura y psicológica,
destacada por las actuaciones intensas de Lugosi y Karloff. Lugosi brilla como el autor obsesivo y sin remordimientos, mientras que Karloff ofrece una interpretación conmovedora como el criminal desfigurado en busca de redención. Aunque no es tan conocida como otras colaboraciones entre ambos, la película sobresale por su exploración de la mente de un hombre consumido por la obsesión. Recomiendo The Raven a los aficionados del terror clásico y a quienes disfrutan de historias con toques psicológicos. Es un excelente ejemplo de la química entre Lugosi y Karloff, y su trama inspirada en Poe la convierte en un filme intrigante y cautivador. 6. Dos monjes. Dos monjes es una película mexicana de drama fantástico estrenada en 1934, dirigida por Juan Bustillo Oro. Es una joya del cine expresionista mexicano, protagonizada por Víctor Uruchúa y Carlos Villatoro. La trama sigue a dos monjes que, recluidos en un monasterio, reviven los eventos trágicos de su pasado. Ambos están obsesionados por el amor de Ana, una mujer que destruyó su amistad. Lo interesante es que la historia se cuenta desde dos puntos de vista distintos, utilizando técnicas cinematográficas vanguardistas para la época, como sombras y ángulos extremos, lo que refuerza la tensión y el ambiente de misterio. A medida que la trama avanza, los monjes se enfrentan a los fantasmas de su culpa, en un conflicto que solo puede terminar en tragedia. Dos monjes es una película atrevida para su época, destacada no solo por su intrigante historia, sino también por su estilo visual expresionista. La manera en que se presentan los recuerdos fragmentados y el uso del claroscuro hace de esta cinta un hito en el cine mexicano de la época. Recomendamos Dos monjes a quienes disfrutan de las películas clásicas con un enfoque experimental. Es una excelente opción para los interesados en el cine expresionista y en historias de conflictos psicológicos y emocionales. Su impacto visual y su complejidad narrativa la hacen imperdible para los amantes del cine de terror. 5. The Most Dangerous Game. The Most Dangerous Game, conocida en español como El juego más peligroso, es una película estadounidense de 1932, dirigida por Irving Pickle y Ernest B. Shostak, protagonizada por Joel McCrea y Leslie Banks. Basada en el relato corto de Richard Connell. La trama sigue a Bob Rainford, un cazador que naufraga en una isla remota. Allí es acogido por el excéntrico conde Zaroff, quien revela su extraño pasatiempo, cazar humanos por deporte. Pronto Bob se convierte en la presa del conde, junto a otros desafortunados náufragos. Lo que sigue es una intensa lucha por la supervivencia, mientras Bob utiliza su ingenio y habilidades para superar las trampas mortales de Zaroff. The Most Dangerous Game es una película dinámica que se destaca por su tensión constante y su atmósfera. La actuación de Banks como el conde Zaroff es notable, proyectando una mezcla inquietante de cortesía y locura. A pesar de su corta duración, la película mantiene el suspenso aprovechando al máximo su ambientación exótica y sombría. Recomendamos The Most Dangerous Game a quienes disfrutan el suspenso y las películas de supervivencia con un trasfondo psicológico. Es ideal para los fanáticos de historias intensas y personajes memorables, así como para aquellos interesados en los orígenes del cine de horror y acción. 4. Mad Love. Mad Love, conocida en español como Las manos de Orlak, es una película estadounidense de terror de 1935, dirigida por Karl Freund, protagonizada por Peter Lorre junto a Francis Drake y Colin Clive. Este thriller gótico está inspirado en la novela Las manos de Orlak de Maurice Renard. La historia sigue al Dr. Gogol, un cirujano obsesionado con Yvonne, una actriz casada con el pianista Stephen Orlak. Cuando las manos de Stephen Orlak quedan destrozadas en un accidente de tren, Gogol, decidido a ganarse el amor de Yvonne, trasplanta las manos de un asesino ejecutado al pianista. Sin embargo, las nuevas manos parecen tener una voluntad propia, lo que desencadena una serie de eventos inquietantes, mientras Gogol se va sumergiendo en la locura. Mad Love es una película fascinante por la interpretación de Peter Lorre,
quien entrega una actuación profundamente perturbadora y trágica como el desequilibrado Dr. Gogol. A pesar de su sencillez, la película destaca por la exploración del delirio, la obsesión y los límites de la ética científica. Recomiendo Mad Love a los fanáticos del terror psicológico y a aquellos que disfrutan de personajes complejos y oscuros. Es una excelente opción para quienes buscan una historia de obsesión y locura con un toque de ciencia ficción, perfecta para los admiradores del cine clásico horror. 3. Island of Lost Souls. Island of Lost Souls, conocida en español como La Isla de las Almas Perdidas, es una película de terror estadounidense de 1932, dirigida por Elsie Kenton, protagonizada por Chad Loden y Bela Lugosi. Es una adaptación del clásico literario La Isla del Dr. Moreau, de H. G. Wells. La historia sigue a Edward Parker, un náufrago que es rescatado por un barco con destino a una isla misteriosa gobernada por el excéntrico Dr. Moreau. En esta isla, Moreau lleva a cabo experimentos perturbadores que buscan transformar animales en seres humanos. A medida que Parker descubre la verdad sobre los habitantes de la isla, se encuentra atrapado en un lugar de pesadillas, donde la ética y la ciencia colisionan de manera mortal. Island of Lost Souls no teme abordar temas inquietantes como la manipulación genética y la crueldad en la ciencia sin límites, lo que la hace especialmente impactante para su tiempo. Los efectos de maquillaje y las criaturas antropomorfas resultan igualmente impresionantes y perturbadoras. Recomiendo Island of Lost Souls a los amantes del cine clásico de terror y ciencia ficción. Es una película visionaria para su época, que explora preguntas filosóficas sobre la naturaleza humana y da para quienes buscan un filme con un ambiente extraño y fascinante. 2. Vampire. Vampire, conocida en español como La Bruja Vampiro, es una película franco-alemana de 1932, dirigida por Karl Theodor Dreyer, protagonizada por Julian West. Se trata de una adaptación libre de Carmilla y la habitación del dragón volador, relatos cortos del libro In a Grass Darkly, de Sheridan Le Fanu. Vampire es una película de terror experimental que mezcla elementos de cine mudo y sonoro. La trama sigue a Alan Gray, un joven fascinado por lo sobrenatural, que llega a una pequeña aldea de Corten-Pierre, donde descubre una serie de eventos siniestros relacionados con el vampirismo. Alan es requerido para ayudar a una de las hijas de Bernard, el dueño del castillo de la localidad. A medida que Gray se adentra más en los misterios del lugar, se ve envuelto en un mundo de sombras y alucinaciones, donde los límites entre la realidad y la fantasía se desvanecen. La película presenta una historia de lucha contra una figura vampírica y las fuerzas oscuras que amenazan a los habitantes del pueblo. Vampire es una obra maestra del cine de terror por su estilo visual único y su atmósfera etérea. Dreyer utiliza técnicas de iluminación, sombras y ángulos de cámaras inusuales para crear una sensación de constante irrealidad, sumergiendo al espectador en una pesadilla lúcida. Aunque su narrativa puede ser confusa y poco convencional, la película destaca por su capacidad para generar una atmósfera de tensión psicológica. Recomendamos Vampire a quienes aprecian el cine experimental y las películas de terror atmosférico. Es ideal para los fanáticos del cine de autor y aquellos que buscan una experiencia visualmente hipnótica, más enfocada en el ambiente que en una trama tradicional. Es una pieza clave para entender el desarrollo del cine de terror gótico. 1. The Invisible Man. The Invisible Man, conocida en español como El Hombre Invisible, es una película de terror estadounidense de 1933, dirigida por James Whale, protagonizada por Claude Rains, Gloria Stewart y William Harrigan. Es una adaptación del libro clásico de H. G. Wells. La historia sigue al Dr. Jack Griffin, un científico que descubre la fórmula de la invisibilidad. Sin embargo, el precio de su hallazgo es alto, ya que el suero lo vuelve gradualmente loco. Griffin, cubierto con vendas y gafas oscuras, se refugia en una posada en el pueblo inglés de Epping, en Sussex, pero su comportamiento extraño despierta sospechas. A medida que pierde el control, inicia una serie de asesinatos y actos de caos, convirtiéndose en una amenaza invisible que nadie puede detener.
El Hombre Invisible se destaca no solo por su innovador uso de efectos especiales, que para la época eran revolucionarios, sino también por la interpretación magnética de Claude Rains. A pesar de que su rostro apenas aparece en pantalla, su voz y presencia dominan cada escena, creando una película que es tan inquietante como entretenida. Recomendamos The Invisible Man a los amantes del cine clásico de terror y de las historias de ciencia ficción, que exploran las consecuencias del poder sin control. Es una película obligada para los fanáticos del terror de Universal y aquellos interesados en el uso pionero de efectos especiales que aún hoy resultan impresionantes. Y bien, este ha sido mi listado de películas de terror de los años 30 recomendadas. Espero que haya sido de su agrado. Gracias por ver el video. Si el video te ha gustado o informado, agradecería que me apoyaras dándole un like. Si eres nuevo en el canal, también puedes suscribirte. Subo videos de misterio, resúmenes y listados. Un saludo del lado oscuro. Nos vemos en el siguiente video.